Freelancer informativo, economía, anuncios sociales, tecnología, ciencia y toda la información más relevante a nivel internacional. Ahora con Norberto Martínez para el poder de la información. El poder de la información. Saludos amigos, ha pasado justamente una semana y nosotros hemos resumido las noticias de los últimos días para compartirla con usted. Gracias a Radio Poder 101.5 FM y al Poder de la Información por esta oportunidad de acompañarle. Los detalles de las informaciones más relevantes de todo el mundo las escuchará ahora. Freelancer Informativo es una producción general de Norberto Martínez. Centenares de haitianos, parte de los miles que acampaban este martes bajo un puente que une México con Estados Unidos, buscan alimento y sosiego en la mexicana ciudad Acuña, donde su anhelo de obtener asilo en el país vecino parece desvanecerse. Hombres y mujeres cruzaban al lado mexicano. Aquí es más fácil comprar comida, aliviarse del cansancio y el calor y recibir atención médica para las enfermedades que provocan las polvaredas en el improvisado campamento, comentaron algunos migrantes haitianos a medios de comunicación. Estamos desesperados porque mucha gente tiene el sueño de ir a Estados Unidos y ahora ellos están deportando a todos por igual, dice Maximil Marcadiu, de 28 años, quien partió desde Chile el pasado 21 de julio y arribó hace una semana a Ciudad Acuña. Decenas de miles de migrantes indocumentados, en su mayoría haitianos, llegaron en los últimos meses a la frontera sur de México para continuar su marcha hacia Estados Unidos, esperanzados en obtener refugio. Pero las autoridades estadounidenses comenzaron a repatriar a los haitianos vía aérea desde Del Río, la ciudad de Texas, fronteriza con Ciudad Acuña, donde miles se agolpan para intentar ingresar. Cientos de familias haitianas cruzan el Río Grande que separa México de Estados Unidos. Huyen de la pobreza y la violencia y ahora se enfrentan a la deportación. El gobierno de Estados Unidos inició la expulsión en caliente de haitianos retenidos en el sur de Texas. Muchos prefieren quedarse en México a ser deportados. Tengo miedo para deportar porque Haití mata a nuestro presidente, no tiene seguridad en Haití, muchos bandidos, no hay trabajo. El gobierno de Joe Biden puso en marcha un plan de deportación masiva desde el domingo, tras la llegada de más de 14,000 migrantes al sur de Texas. Medios locales aseguran que ya han salido 3 vuelos desde San Antonio hacia Puerto Príncipe, la capital de Haití. La estrategia del gobierno demócrata acordada con las autoridades haitianas consiste en enviar a los migrantes de regreso a Haití o a las naciones desde donde emprendieron el viaje en varios vuelos diarios. Estamos trabajando las 24 horas del día para trasladar rápidamente a los migrantes a nuestras instalaciones de procesamiento, con el fin de sacarlos de los Estados Unidos de acuerdo con nuestras leyes y nuestras políticas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado las devoluciones en caliente y las políticas fronterizas a raíz de la violencia contra migrantes en otros estados de México. Aguantamos mucho golpe, aguantamos mucho. Y nosotros sí hicimos un sacrificio para llegar acá en Estados Unidos para mantener nuestra familia. Nadie no quiere dejar su país para ir a vivir en otro país. Nadie no quiere hacerlo. No porque, bueno, levantamos un día, vamos a por los Estados Unidos. No por eso que llegamos aquí. Llegamos aquí para una vida mejor. Estados Unidos detuvo en agosto a casi 209,000 migrantes, alcanzando una cifra que no se veía desde el año 2000. La administración de Biden ha estado expulsando a migrantes amparándose en el Título 42, una excepción en la ley de salud que permite la deportación en caliente de las personas sin papeles y solicitantes de asilo. Para frenar esta oleada migratoria que desató una crisis humanitaria en las fronteras México y Estados Unidos, analizan la adopción de un acuerdo regional, confirmó este martes el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Le manifesté que sería deseable arribar a un acuerdo regional. Estaremos en comunicación sobre ello, tuiteó Ebrard, citando un diálogo telefónico el lunes con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. El secretario estadounidense de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, aseguró el lunes que los migrantes haitianos han sido informados erróneamente de que pueden quedarse en Estados Unidos como refugiados bajo el Estatuto de Protección Temporal, TPS.
Tras el agravamiento de la crisis política por el asesinato en julio del presidente Jovenel Moïse y el reciente terremoto que devastó Haití, Washington extendió el TPS para todos los haitianos que estaban en Estados Unidos el 29 de julio o antes. Pero nadie que haya llegado la semana pasada será elegible para obtener el TPS, advirtió Mayorkas. Un volcán en la isla española de La Palma en el Océano Atlántico hizo erupción tras una semana de actividad sísmica, obligando a las autoridades a acelerar la evacuación de miles de personas conforme la lava destruyó algunas viviendas. No han cesado las erupciones. El Instituto Vulcanológico de Canarias reportó la erupción inicial cerca del extremo sur de la isla, cuya última erupción había ocurrido en el año 1971. Enormes columnas de humo blanco y negro emergían desde un punto en el volcán Cumbre Vieja, donde los científicos habían estado siguiendo de cerca la acumulación de lava fundida debajo de la superficie y pequeños sismos desde hace días. De inmediato las autoridades evacuaron a más de 1,000 personas, pero la Guardia Civil española indicó que podría tener que desalojar a más de 10,000 residentes. En su camino hacia el mar, la lava consume todo y la ceniza cubre las ciudades de la isla española de La Palma. Con su temperatura de 1100 grados Celsius, la marea ardiente se desplaza ahora a 300 metros por hora, según los expertos. Su llegada al océano es temida por las autoridades por las emisiones de gases tóxicos y las proyecciones que podría provocar. Una lucha de titanes, ¿no?, entre el agua y la lava. Esa lucha de titanes, esas temperaturas, esos contrastes, lo que generan son explosiones muy importantes. La fragmentación también de esa lava que puede ser disparada como proyectil. Sin embargo, la lava ha reducido su velocidad y ahora los expertos dudan incluso que pueda llegar al océano. El volcán también está emitiendo unas 10,000 toneladas de dióxido de azufre al día, pero las autoridades aseguraron que por ahora no hay indicios de que esos gases fueran perjudiciales para la salud humana. No hay problema con respecto al anhidro sulfuroso. Las mediciones que se están realizando no dan peligro para la salud humana. Aunque no ha habido víctimas, la lava ha destruido 150 hectáreas de terreno y 320 edificios, entre ellos muchas viviendas abandonadas precipitadamente por los habitantes. Algunos pudieron regresar brevemente a sus viviendas para salvar parte de sus pertenencias. Todo lo que empezó el domingo como algo fuera de serie, algo bonito de ver, pues al día siguiente se convirtió todo en una tragedia. Según el Instituto Involcan, la erupción de Cumbre Vieja podría durar entre 24 y 84 días. La Palma tiene 85,000 habitantes, es una de las 8 islas del archipiélago canario frente a la costa occidental de África. En su punto más cercano al continente, las islas se ubican a 100 kilómetros, unas 60 millas de Marruecos. Se registró un sismo de magnitud 4,2 antes de la erupción volcánica que ocurrió en un sitio llamado Cabeza de Vaca, ubicado donde la falda oeste del volcán desciende a la costa. Las erupciones continuaban y la lava surgía al menos de 2 sitios distintos, deslizándose posteriormente por la montaña. La última erupción en La Palma hace 50 años duró un poco más de 3 semanas. La última erupción en todas las Islas Canarias ocurrió bajo el agua frente a la isla El Hierro en el año 2011 y se alargó 5 meses. La oposición peruana acordó citar a una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso al canciller Oscar Martuá para que explique la reunión que el presidente de Perú, Pedro Castillo, mantuvo con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, según trascendió este miércoles. El congresista fujimorista Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento peruano, confirmó la solicitud y aseguró en una emisora local que Martuá deberá presentarse el próximo 28 de septiembre. Lo que se ha hecho es coordinar con Cancillería, declaró Bustamante, antes de indicar que ya recibieron la confirmación oficial de la presentación del funcionario. En esa reunión se le preguntará al canciller por la reunión no agendada que Castillo y Maduro mantuvieron el 18 de septiembre en México durante la 6ª cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. La cita no fue informada ni por el gobierno peruano ni por el venezolano hasta que fue develada el 20 de septiembre por el primer ministro de Perú, Guido Bellido,
en un mensaje donde reprendió públicamente al vicecanciller Luis Enrique Chávez por decir que la postura de Perú es no reconocer ninguna autoridad legítima en Venezuela. En ese mensaje publicado en redes sociales, Bellido afirmó que ambos mandatarios habían conversado sobre soluciones para la crisis migratoria, ya que Perú alberga a casi 1 millón de personas venezolanas que salieron de su país en los últimos años por la crisis económica. Esto fue confirmado este lunes por Maduro durante una conferencia televisada en la que repasó su participación en la cumbre de la CELAC. El presidente venezolano explicó que tuvo una conversación con Castillo donde le dio detalles sobre su plan gubernamental denominado Vuelta a la Patria para atraer a las personas venezolanas que quieren retornar al país. Asimismo, Maduro destacó que trató con Castillo posibles compras de productos de la agricultura y la industria peruana necesarios para la economía venezolana. Durante la citación ante la Comisión del Congreso, Martúa también se le preguntará por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Perú con la República Árabe Saharaui Democrática, 25 años después de que el expresidente Alberto Fujimori, entre los años 1990 y 2000, rompiera las relaciones en el año 1996. El próximo 5 de octubre, Microsoft lanzará la nueva versión de su sistema operativo Windows 11. Viene con cambios importantes en el diseño de la interfaz, pero también acompañada de nuevos ordenadores y tabletas Surface. En un evento virtual, la compañía ha presentado de hecho 5 nuevos modelos. Todos mantienen la esencia habitual de estos productos, ya sean tablets o PCs de aspecto más convencional, todos tienen pantalla táctil y soporte para lápiz digital. Para optimizar la fiabilidad del sistema, Microsoft requiere CPUs que hayan adoptado el nuevo modelo de controladores de Windows. La compañía dice que los fabricantes de procesadores y ordenadores compatibles están logrando una experiencia sin fallos del 99,8%. En cuanto a la compatibilidad, Windows 11 tiene ahora los mismos requisitos mínimos que Office y Microsoft Teams. Una CPU de 2 núcleos de 1 GB, 4 GB de memoria y 64 GB de almacenamiento. Microsoft lanzó una aplicación online llamada PC Health Check, que permitía a los usuarios comprobar si su equipo cumplía los requisitos mínimos necesarios para la instalación de Windows 11. Desgraciadamente, la aplicación provocó bastantes confusiones y Microsoft la acabó retirando para volver a habilitarla poco más tarde. Sigue dando fallos esporádicos, notificando como no válidos para Windows 11 equipos que sí lo son. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA autorizó este miércoles por la noche una tercera dosis de refuerzo de Pfizer para personas mayores de 65 años, aquellas que corren un alto riesgo de infección. A través de un comunicado, la FDA señaló que el anuncio demuestra que la ciencia y los datos actualmente disponibles continúan guiando sus decisiones para las vacunas contra COVID-19 durante esta pandemia. Después de considerar la totalidad de la evidencia científica disponible y las deliberaciones de nuestro Comité Asesor de Expertos Externos Independientes, la FDA enmendó la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para permitir una dosis de refuerzo en ciertas poblaciones, como los trabajadores de la salud, maestros y personal de guarderías, trabajadores de supermercados y aquellos en refugios para personas sin hogar o prisiones, entre otros, dijo la comisionada interina de la FDA. El anuncio se produjo días después de que un grupo asesor de la FDA rechazara abrumadoramente un plan generalizado de la Casa Blanca para aplicar un tercer refuerzo de la vacuna a la población, que ya ha recibido 2 dosis. En cambio, ese panel respaldó la dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer solo para las personas de 65 años o mayores y las personas con alto riesgo de contraer el virus. Tras largas horas reunidos, expertos independientes de la Administración de Alimentos y Medicamentos recomendó una tercera dosis de la vacuna Pfizer solo para personas mayores de 65 años o con riesgo de sufrir enfermedades severas. En menores de 60 años, gente de 30, 40 años, no estoy seguro si una vacuna de refuerzo va a hacer una diferencia. Lo que va a hacer una diferencia es que vacunemos a los no vacunados. Pero los asesores médicos rechazaron que sea necesario administrar en estos momentos
una tercera dosis de la vacuna de Pfizer a personas mayores de 16 años que recibieron su segunda dosis hace al menos 6 meses. La votación fue de 16 en contra y solo 3 a favor. Sin embargo, otros expertos discrepan. Es sumamente importante parar la transmisión, y si no llegamos a un nivel más alto de protección en cada persona y en el porcentaje de personas, entonces seguimos con el problema. Para llegar a esta decisión se tomaron en cuenta varios factores. El primero es qué tan seguro es suministrar una tercera dosis, y el otro si las personas que recibieron las primeras 2 dosis disminuyeron o no la protección para combatir la enfermedad. La data sobre Israel jugará un papel primordial, aseguró el doctor Anthony Fauci. Precisamente Pfizer presentó un estudio que indica que el suministro de la tercera dosis de la vacuna Pfizer en Israel dio 10 veces más protección para combatir el COVID-19. El país vive una crisis hospitalaria, escasez de camas y personal. En Tennessee se reporta el más alto número de contagios por COVID-19 de la nación, y la gran mayoría de los pacientes con el virus no se han vacunado, por lo que muchos dicen esperaban un sí por parte de la FDA. Claro que me la pondría, ¿cómo que no? Y todo el mundo debería hacer lo mismo. Para los que sí califican para la vacuna de refuerzo, ya hay un plan en marcha. Si bien las vacunas contra COVID-19 continúan ofreciendo una fuerte protección contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte, la inmunidad contra infecciones más leves parece estar disminuyendo meses después de la vacunación, aunque las investigaciones no han sido del todo concluyentes. Según la autorización de la FDA, los estadounidenses vacunados pueden recibir una tercera dosis 6 meses después de recibir la segunda inyección de Pfizer. Esto es diferente a la propuesta de Biden, anunciada en agosto, que contemplaba refuerzos después de 8 meses. Freelancer Informativo es una producción original de Norberto Martínez para El Poder de la Información y Radio Poder. Usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico freelancerinformativo@yahoo.com, freelancerinformativo@yahoo.com, o enviando un mensaje de texto al teléfono 786-535-5442. 786-535-5442. Puede escucharnos también en las plataformas de podcast Spotify, Google Podcast, Deezer y YouTube. Solamente debe escribir en el buscador Freelancer Informativo. Nuestro resumen de noticias semanal es una compilación de las informaciones más relevantes a nivel mundial y que son publicadas por los medios de mayor prestigio en materia informativa. Muchas gracias por seguirnos. Los republicanos de Florida, que controlan las 2 cámaras del Congreso estatal, han presentado una ley antiaborto que prohíbe su ejecución a las 6 semanas, a imagen de la que ya está en vigor en Texas y es la más limitante en medio siglo. El proyecto de ley 167, presentado por el representante conservador Wester Bernabé, prohíbe el aborto a las 6 semanas como la de Texas, a pesar de que la mayoría de las mujeres no saben que están embarazadas en ese plazo porque un ciclo menstrual regular dura 4 semanas. La ley SB 8 de Texas sigue siendo la más restrictiva porque la de Florida sí incluye las excepciones de violación e incesto. Ambas contemplan también la de emergencia médica. No obstante, la ley de Florida exige a las mujeres que acrediten con documentación que han sido víctimas de una violación, incesto, violencia doméstica, tráfico de personas o que padecen una condición médica que genera un riesgo sustancial para la salud de la madre si sigue con el embarazo. Como la de Texas, la ley de Florida también permite a ciudadanos particulares sin ninguna relación con el caso que demanden a quienes practiquen un aborto y también a quienes ayuden o instiguen a ello. La normativa de Florida permite esa demanda a partir de los 6 meses después de un aborto ilegal, mientras que la de Texas estipula que sea desde las 4 posteriores a la intervención. En los 2 casos, el Estado apoyará económicamente a los demandantes. El presidente Joe Biden le pidió al Departamento de Justicia que vea la manera de proteger el acceso al aborto. Esto luego que la Corte Suprema se negara a bloquear la nueva ley de Texas que limita el aborto después de 6 semanas. Suena ridículo, es casi antiestadounidense, arremetió Biden, tratando de proteger el derecho al aborto que las mujeres han mantenido por casi más de medio siglo gracias a un fallo histórico de la Corte Suprema conocido como Roe versus Wade. Podrían presentar una petición en la Corte Federal para no permitir que la ley se implemente.
basado en el concepto de que las personas privadas serían las personas que estuvieran a cargo de enforzar la ley. La nueva ley de Texas prohíbe el aborto después de la 6ª semana de gestación, antes de que algunas mujeres sepan que están embarazadas. No hay excepciones ni en los casos de violación como en situaciones de emergencia médica, lo que enoja a muchas mujeres. El 80% de la población de Estados Unidos apoya el derecho al aborto legal y seguro. Las clínicas de aborto Planned Parenthood presentaron una orden de restricción para poner fin al incentivo financiero de la nueva ley. Este incentivo permite a los ciudadanos demandar a cualquiera que ayude a una mujer a acceder a un aborto. Varios estados como Florida, Arkansas, Dakota del Sur contemplan copiar la legislación de Texas. Para muchos el tema primordial es salvar vidas. Hay un Dios que existe y por eso para mí no está bien eso, que las mujeres aborten a los niños. Para detener que más estados implementen leyes como estas, los demócratas en el Congreso quieren tomar acción, pero aprobar una legislación en el Senado va a ser difícil. Así concluye esta emisión de Freelancer Informativo. La semana próxima regresaremos con un espacio similar y con un propósito bien marcado: seguir informando. Agradecemos nuevamente a Radio Poder 101.5 FM, al Poder de la Información y a mi colega Lili Hernández por la oportunidad que nos brindan de llegar a su audiencia. Recuerde seguirnos además en las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast y en YouTube como Freelancer Informativo. Este resumen de noticias es una producción general de Norberto Martínez.